Quiero mucho, 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 muchísimo. ¿Por qué no me quieres? ¡Quiero! Un joven llamado Bear, inseguro y enamorado en secreto de su compañera de trabajo Nikki, decide usar una extraña varita mágica para pedir que ella se enamore locamente de él. Aunque al principio su deseo parece cumplirse de la manera perfecta, todo pronto se transforma en una pesadilla cuando el amor de Nikki se convierte en una obsesión enfermiza, violenta e incontrolable que comienza a destruir la vida de todos a su alrededor. Bear se encontraba en una cafetería junto a su amigo Ian, mientras una camarera llamada Ruthie fingía ser Nikki, la chica de la que él estaba enamorado, para ayudarlo a practicar una confesión amorosa. Nervioso e incómodo, Bear le decía que ella había sido la primera persona amable con él desde que llegó a la ciudad y recordaba algunos momentos importantes que habían compartido. También confesaba su miedo a perderla. Sin embargo, le resultaba imposible expresarse con naturalidad porque estaba convencido de que, en la vida real, Nikki no aceptaría sus sentimientos. Tras escucharlo, Ruthie y Ian coincidieron en que aquella manera de declararse sería demasiado vergonzosa. Bear se negó a repetir el discurso porque se sentía humillado, aunque Ian insistía en que debía abrir su corazón. Ruthie sugirió entonces que le comprara algún detalle a Nikki, como flores o dulces que a ella le gustaran, pero Ian consideró que sería una mala idea. Finalmente, la camarera se retiró y Bear quedó a solas con su amigo. Ian le preguntó si alguna vez había intentado coquetear con Nikki y le propuso bromear con ella llamándola Nikki la Rara, un apodo relacionado con el bullying que había sufrido años atrás. Bear consideró que aquello sería terrible, pues probablemente ella no querría recordar esa etapa, pero Ian insistía en que podría servir para romper el hielo. Luego le sugirió invitarla a salir de manera casual. Bear comentó que quizá Ian podría faltar a alguna de las noches de trivia, ya que Nikki siempre lo invitaba también, pero Ian se negó rotundamente, explicando que esas reuniones eran lo mejor de su semana y que no pensaba convertirlas en el intento tardío de confesión de Bear. Finalmente le aseguró que tenía tiempo y que no debía preocuparse demasiado. Más tarde, al regresar a casa, Bear encontró a su gato Sandy muerto en el salón. Descubrió que el animal había ingerido unos fármacos que él había dejado accidentalmente a su alcance, lo que lo hizo sufrir una fuerte crisis emocional. Después de limpiar todo, se recostó llorando en su cama mientras revisaba las redes sociales de Nikki. En ese momento, ella lo llamó para preguntarle si asistiría al bar esa noche. Bear respondió que no pensaba ir porque estaba ocupado con algunos pendientes, pero Nikki insistió, diciendo que necesitaban su inteligencia para la trivia. Luego le confesó que planeaba renunciar al trabajo en 2 semanas porque sentía que su etapa allí estaba terminando. Tras conversar un poco más, Bear decidió asistir. Antes de ir al bar, pasó por una tienda buscando un regalo para Nikki. Le pidió a la dependienta que le mostrara collares de cristales, pero finalmente terminó comprando unas varitas de deseo, objetos que prometían conceder deseos al romperse por la mitad. La mujer comentó que muchas personas se quejaban de ellas porque creían que realmente funcionaban. Cuando Bear preguntó si eran reales, ella evitó responder directamente y simplemente le cobró. Después llegó al bar para reunirse con sus amigos. Mientras todos conversaban, Bear intentaba hacerle señales discretas a Ian para comunicarle que finalmente pensaba confesarse. Nikki lo notó y preguntó qué ocurría. Luego ambos fueron juntos a pedir bebidas. Bear eligió una piña colada porque no le gustaba mucho el alcohol y Nikki bromeó diciendo que le agradaba que un hombre estuviera tan conectado con su lado femenino. También le preguntó cuáles eran los supuestos asuntos pendientes que tenía esa tarde. Él inventó algunas excusas, pero ella insinuó que probablemente solo había estado viendo televisión, lo que terminó provocando risas entre ambos. Cuando Bear intentó decirle que había pasado por una tienda para comprarle algo, Ian lo interrumpió emocionado para contar una historia absurda sobre un arma escondida en la caja fuerte del padre de Sarah, otra amiga del grupo. La conversación derivó hacia eso y poco después Sarah llegó al lugar, interrumpiendo nuevamente cualquier oportunidad de confesión. Más tarde, aprovechando un momento a solas, Bear le contó a Sarah que Sandy había muerto. Ella se mostró sorprendida y triste, abrazándolo para consolarlo. Al terminar la noche de trivia, el grupo salió del bar. Nikki comentó que estaba agotada y solo quería ir a casa, mientras Ian insistía en ir a bailar, entonces Bear se ofreció a llevarla. Antes de marcharse, Nikki pidió dinero prestado al grupo y Sarah le dio $20. Inmediatamente Nikki corrió a entregárselos a un hombre sin hogar que estaba afuera del bar. Bear observó la escena con admiración, sintiéndose cada vez más enamorado de ella. Durante el trayecto a casa, Nikki lamentó la muerte de Sandy y le dijo que podía llamarla cuando quisiera si se sentía mal. Después hablaron sobre la renuncia de ella. Nikki confesó que ya no era feliz
feliz en su trabajo y que deseaba hacer algo distinto con su vida, especialmente empezar a escribir. Explicó que quería experimentar amor, no necesariamente romántico, sino una verdadera historia de amor. Bear no entendió del todo la diferencia y ella guardó silencio por un momento. Finalmente, Nikki le confesó que él era la única persona con la que realmente podía hablar de esas cosas y le agradeció por siempre haber sido amable con ella, incluso cuando parecía distante con el resto del mundo. Finalmente, Bear decidió entregarle a Nikki el regalo que había comprado para ella. Sin embargo, la reacción de Nikki fue completamente inesperada. Dijo que aquello le parecía desagradable y confesó sentirse extrañamente nerviosa. Bear respondió que su reacción había sido bastante rara y después de eso ambos continuaron el trayecto en silencio. Al llegar frente a la casa de Nikki, ella le comentó que Sarah había estado coqueteando con él durante toda la noche e incluso había preguntado varias veces por él. Luego quiso saber qué sentía Bear por Sarah. Él respondió que solo la veía como una amiga. Nikki bromeó diciendo que Sarah era demasiado obvia cuando le gustaba a alguien y añadió que, en cambio, cuando ella sentía interés por alguien, nadie lo notaba. Cuando parecía que finalmente iban a despedirse, Bear intentó reunir el valor para decirle algo importante, pero los nervios lo vencieron y fingió haber olvidado lo que quería decir. Entonces comenzó a hablar apresuradamente de un recuerdo escolar relacionado con un compañero que molestaba a Nikki. Ella respondió que aquel chico había estado enamorado de ella, aunque nunca significó nada. En medio de su ansiedad, Bear terminó llamándola Nikki la loca, algo que la disgustó profundamente. Nikki se acercó al auto y le preguntó directamente si ella le gustaba. La pregunta dejó a Bear paralizado. Aunque ella le dio la oportunidad perfecta para confesarse, él negó implícitamente sus sentimientos y Nikki decidió marcharse. Desesperado y lleno de angustia, Bear comenzó a buscar en su mochila las varitas mágicas que había comprado. Al abrir el empaque, escuchó una extraña melodía y partió una de las varitas mientras deseaba que Nikki Freeman lo amara más que a nadie en el mundo. Luego se dispuso a irse, pero notó que Nikki seguía observándolo desde el porche de su casa. Ella regresó rápidamente y le preguntó si el regalo que había mencionado era para ella. Bear mintió diciendo que lo había olvidado en casa. Nikki respondió que estaba bien, aunque poco después lo invitó inesperadamente a entrar y beber algo con ella. Mientras hablaban, Nikki comenzó a actuar de forma extraña y contradictoria. Primero dijo algo confuso sobre haber perdido a su gato y luego se corrigió, recordando que en realidad el gato muerto era Sandy. Comentó que quizá Bear no quería volver a casa tan pronto después de lo ocurrido y que tal vez le haría bien distraerse. Bear empezó a sospechar que algo no estaba bien. Ella insistía constantemente en que se sentía confundida y actuaba de forma errática, alternando entre momentos de aparente normalidad y cambios bruscos de humor. Cuando Bear dudó en entrar, Nikki terminó subiéndose al asiento del copiloto y confesó que no quería estar sola aquella noche. Luego, entre lágrimas, le reveló que su padre estaba muriendo y que apenas había podido entrar a su casa antes de sentirse incapaz de permanecer allí. Bear empatizó con ella y decidió llevarla a su departamento. Al llegar, Nikki comenzó a comportarse de forma inquietante. Lo primero que hizo fue olfatear el ambiente y decir que el lugar olía a él. Después se instaló rápidamente en el dormitorio mientras Bear intentaba comprender qué estaba ocurriendo. Él le ofreció quedarse cuanto quisiera y le sugirió descansar, pero Nikki le pidió que durmiera con ella esa noche. Bear aceptó, aunque se sintió incómodo cuando ella empezó a quitarse la ropa con total naturalidad. Acostados juntos, Nikki apoyó la cabeza sobre su hombro y le confesó que necesitaba aquello. Bear estaba nervioso y emocionado al mismo tiempo. De repente, ella se giró y lo besó, pero el momento se rompió abruptamente cuando Nikki gritó aterrorizada y cayó de la cama. Entre disculpas desesperadas, aseguró haber visto algo, aunque nunca explicó claramente qué había sucedido. Después insistió en que solo había sufrido un ataque de pánico y terminó llorando desconsoladamente. Bear intentó tranquilizar a Nikki y decidió dormir en el suelo junto a la cama. Sin embargo, incapaz de dormir por todo lo ocurrido, fue hasta su computadora para investigar las extrañas varitas mágicas. Desde que había roto una y pedido su deseo, el comportamiento de Nikki se había vuelto demasiado raro. Mientras revisaba comentarios negativos sobre el producto, encontró el mensaje de una persona que afirmaba que las varitas realmente funcionaban y que habían cambiado su vida. Aquello lo inquietó todavía más. Cuando regresó a la habitación, encontró a Nikki despierta esperándolo. Bear mintió diciendo que había ido al baño, aunque ella parecía no creerle. Aún así, insistió en que volviera a acostarse con ella y tras negarse un poco, Bear terminó aceptando. A la mañana siguiente despertó solo. Al entrar a la cocina, encontró una escena perturbadora. El cadáver de Sandy estaba rodeado de flores y velones, como si Nikki hubiera construido un altar improvisado. Poco después, ella apareció completamente arreglada para ir al trabajo, comportándose como si aquello fuera normal. Más tarde, ambos fueron juntos al trabajo. Allí
Allí, mientras su jefe repartía tareas, Bear aprovechó para hablar a solas con Ian. Su amigo quería saber qué había pasado la noche anterior, especialmente porque Bear y Nikki habían llegado juntos. Bear confesó que había vivido la noche más extraña de su vida. Ian le preguntó directamente si se habían acostado, pero Bear respondió que no, aunque admitió que todo había sido muy raro. Mientras conversaban, Bear notó que Nikki los observaba fijamente desde la distancia, como si sospechara que hablaban de ella. Luego le confesó a Ian que Nikki parecía atravesar algo muy grave y que su comportamiento había sido completamente perturbador. Según ella, todo estaba relacionado con el supuesto cáncer terminal de su padre, aunque Bear sentía que existía algo mucho más oscuro detrás. Bear explicó que Nikki había sufrido una especie de crisis emocional. Primero lo besó inesperadamente y luego comenzó a llorar de inmediato, como si incluso ella misma estuviera aterrada por sus acciones. También comentó que parecía asustarse de sí misma, como si por momentos recuperara la razón y comprendiera que algo no estaba bien. Ian preguntó si ella había vuelto a consumir algo y sugirió que hablara directamente con ella. Al terminar la jornada laboral, Nikki se acercó al auto de Bear, pero aclaró que Ian sería quien la llevaría a casa. Más tarde, Bear llamó a Ian para contarle que había investigado síntomas relacionados con alteraciones psicológicas y que muchos coincidían perfectamente con el comportamiento de Nikki. Sin embargo, Ian respondió que quizá Bear estaba exagerando. En medio de esa conversación, alguien llamó a la puerta. Al abrir, Bear encontró a Nikki frente a él. Ella explicó que había ido a disculparse y confesó que la noche anterior había consumido MDMA mientras bebía alcohol. También dijo que la enfermedad de su padre la tenía emocionalmente destruida y que eso probablemente había influido en su comportamiento. Nikki aclaró que jamás pensó que Bear se hubiera aprovechado de ella. Después de unos segundos de duda, le confesó que él era una de las personas más importantes de su vida y que siempre había sabido que él estaba enamorado de ella. Nervioso, Bear terminó preguntándole si acaso ella sentía lo mismo. Nikki respondió que sí y explicó que aquellos sentimientos habían comenzado desde Navidad. Finalmente, Bear admitió que también estaba enamorado de ella. A partir de entonces, comenzaron oficialmente una relación. Empezaron a pasar casi todo el tiempo juntos, mostrándose constantemente cariñosos y atentos. Sin embargo, con el paso del tiempo, aquella intensidad comenzó a volverse sofocante para Bear. Durante una cita en un restaurante, ambos compartían bromas hasta que Bear preguntó por la salud del padre de Nikki. Ella respondió inmediatamente que no quería hablar sobre eso. En ese momento, Ian llamó varias veces al teléfono de Bear, pero él ignoró las llamadas. Más tarde, Nikki comenzó a actuar confundida respecto a conversaciones pasadas, como si no recordara ciertas cosas que había dicho anteriormente. Cuando Ian volvió a llamar, Bear finalmente contestó y se apartó de la mesa. Ian le confesó que había investigado la historia sobre el supuesto cáncer del padre de Nikki y descubrió que todo era mentira. El hombre estaba completamente sano y nunca había estado internado en el hospital mencionado por ella. Además, Sarah le había contado que Nikki siempre había visto a Bear únicamente como un hermanito. Aquella revelación hizo que Bear comenzara a cuestionar toda la relación. Ian incluso comentó que parecía como si Nikki se hubiera convertido en otra persona, algo que terminó aterrando profundamente a Bear. Cuando regresó a la mesa, Nikki notó inmediatamente su nerviosismo. Entonces le entregó una pequeña caja de terciopelo rojo que contenía un ojo de tigre, una piedra que simbolizaba fuerza de voluntad y confianza. Bear agradeció el regalo, pero luego le preguntó directamente si realmente lo amaba más que a cualquier otra persona. Ella respondió suavemente que sí. Entonces él le preguntó si su padre realmente tenía cáncer. La expresión de Nikki cambió por completo. En voz baja admitió que no, pero comenzó a alterarse y a gritar descontroladamente. Finalmente, Bear logró tranquilizarla y hacer que se sentara nuevamente. Ella insistía desesperadamente en que él no podía arruinar algo tan perfecto justo cuando estaban teniendo un día feliz juntos. Después de eso, Nikki le preguntó por qué le importaba tanto el tema si realmente estaban felices juntos. Bear decidió restarle importancia al asunto para evitar otra discusión. Más tarde, ya en casa y después de un encuentro íntimo, ambos se acostaron a dormir. Sin embargo, durante la madrugada, Bear despertó y descubrió que Nikki ya no estaba en la cama. Entonces escuchó una pequeña risa proveniente de un rincón de la habitación. Al mirar hacia allí, encontró a Nikki observándolo fijamente mientras vestía uno de sus suéteres. Cuando Bear le preguntó a Nikki qué hacía despierta en medio de la noche, ella no respondió ni quiso volver a la cama. En cambio, comenzó a llorar desconsoladamente y aseguró que él no la amaba tanto como ella a él. Mientras Bear intentaba tranquilizarla, completamente aterrorizado, ella seguía insistiendo en que sus sentimientos no eran correspondidos. Él solo repetía que sí la amaba y le pedía que regresara a dormir. Sin saber cómo reaccionar, Bear fingió quedarse dormido. Poco después, Nikki volvió a alterarse y comenzó a gritar nuevamente que él no la amaba. Luego regresó sosteniendo unas flores. Bear creyó que iba a atacarlo, pero ella simplemente las dejó sobre la mesa diciendo que eran para Sandy. Después
volvió a acostarse junto a él. Cuando Bear intentó levantarse, Nikki le gritó que permaneciera allí, obligándolo a quedarse. A la mañana siguiente, Bear descubrió que Nikki se había cortado el cabello sin avisarle. Él admitió que no le gustaba cómo se veía, pero ella reaccionó con tranquilidad y le entregó una lonchera con el almuerzo que había preparado. Cuando Bear intentó hablar sobre lo ocurrido durante la noche, Nikki comenzó a disculparse y aseguró que todo había sido consecuencia de una pesadilla extraña. Incluso lo besó para evitar continuar la conversación. Antes de salir al trabajo, Bear descubrió que Nikki había cubierto la puerta de entrada con cinta adhesiva, como si quisiera impedirle salir del apartamento. Aunque intentó actuar con normalidad, tuvo que usar toda su fuerza para despegarla. Mientras tanto, Nikki observaba la escena con una sonrisa perturbadora y terminó orinándose frente a la puerta. Más tarde, en el trabajo, Bear abrió la lonchera y descubrió varias fotografías tomadas por Nikki mientras él dormía o desde la distancia. Cuando Sarah le preguntó qué significaban, Bear fingió que se trataba de una broma. Mientras hablaban, él le preguntó acerca de lo que Nikki había dicho la noche anterior sobre él. Sarah explicó que solo habían hablado una vez sobre Bear y que le parecía extraño que ambos comenzaran una relación tan repentinamente. Después de algunas bromas, Sarah tomó la nota que Nikki había dejado junto al almuerzo. Al darle la vuelta encontró la frase: ¿cuál es el veredicto sobre el gato? Bear tardó unos segundos en comprenderlo, pero entendió la verdad. El sándwich estaba hecho con carne de Sandy. El horror le provocó náuseas y terminó vomitando en un basurero. Esa noche, Ian le pidió a Bear que lo llevara a casa. Durante el trayecto hablaron seriamente sobre Nikki. Ian no entendía cómo Bear había pasado de pensar que ella sufría un colapso mental a actuar como si todo estuviera bien. Aunque Bear insistía en que Nikki estaba mejor, Ian seguía creyendo que la situación era peligrosa. Intentando cambiar de tema, Bear mencionó la fiesta que Ian organizaría esa noche y preguntó por qué no había sido invitado. Ian admitió que no pensaba incluirlo porque consideraba que la relación con Nikki era enfermiza. Sin embargo, terminó invitándolo, aunque aclaró que sería una noche solo para hombres. Cuando quedó solo dentro del automóvil, Bear recordó las varitas mágicas relacionadas con el deseo que había pedido y llamó al número de servicio al cliente. Un hombre respondió con total indiferencia. Bear preguntó si era posible modificar o cancelar el deseo, pero el hombre explicó que eso no podía hacerse. Desesperado, Bear quiso saber si el amor de Nikki era real y si aquello duraría para siempre. El hombre respondió que sí, mientras Bear siguiera vivo. Aquella respuesta lo llenó de terror. Al regresar al apartamento, encontró a Nikki en un estado lamentable, cubierta de sudor, heces y orina. Ella explicó avergonzada que quizá había comido algo en mal estado y confesó que había permanecido allí esperándolo todo el tiempo. Mientras iba a ducharse, Bear le preguntó directamente si realmente había cocinado al gato. Desde el baño, Nikki respondió distraídamente que sí. Más tarde, Bear le contó que Ian lo había invitado a una noche entre amigos. Apenas escuchó eso, el sonido de la ducha se detuvo y Nikki centró toda su atención en él. Bear intentó tranquilizarla explicándole que regresaría temprano. Sin embargo, después de un fuerte grito proveniente del baño, Nikki comentó que aquello le parecía extraño porque Sarah le había dicho que también asistiría. Temiendo que volviera a alterarse, Bear terminó invitándola. Cuando llegaron a la fiesta, Ian reaccionó con evidente molestia. Más tarde se reunieron con el resto de sus amigos, quienes estaban jugando un juego de mesa acompañado de bebidas y retos grupales. Durante una de las bromas, Nikki comenzó a reírse de manera exagerada y perturbadora, incomodando a todos. Poco después llegó su turno en el juego y comenzó a contar una versión extremadamente oscura de Hansel y Gretel, cargada de insinuaciones perturbadoras. El ambiente se volvió incómodo y nadie supo cómo reaccionar. Más adelante llegó el turno de Bear. El reto consistía en besar a la persona sentada a su lado, que en ese momento era Sarah. Apenas escuchó eso, Nikki se levantó inmediatamente, apartó a Sarah y ocupó su lugar frente a Bear. Después de un beso incómodo, comenzó a decir en voz alta que nadie comprendería jamás lo que significaba amar a alguien tanto como ella lo amaba a él. Luego empezó a gritarle al grupo que todos morirían sin experimentar nunca una conexión tan intensa como la que ella sentía con su Bear. El silencio se apoderó de la habitación mientras todos observaban la escena con incomodidad. Ian, agotado de la situación, le preguntó directamente si realmente estaba bien. Nikki simplemente comenzó a reír y aseguró que todo había sido una broma. Sin embargo, poco después volvió a alterarse. Mientras acariciaba el cabello de Bear, reaccionó de repente como si hubiera visto algo aterrador. Entonces comenzó a golpear violentamente la mesa y luego tomó un objeto para golpearse el rostro repetidamente hasta hacerse sangrar. Todos los presentes le suplicaban aterrados que se detuviera, mientras Bear observaba la escena completamente vacío, consciente de que aquel comportamiento
hecho era consecuencia directa del deseo que había pedido. Más tarde, Bear intentó llevarla a urgencias, aunque ella se negó a entrar. Ya en casa, ambos permanecieron sentados frente a la mesa en un silencio incómodo. Cuando Nikki intentó acariciarlo nuevamente, Bear le preguntó por qué había actuado así y le confesó que estaba asustando a todos sus amigos. Nikki respondió que sabía perfectamente que Sarah sentía algo por él. Desesperado, Bear admitió que todo estaba arruinado, porque antes las cosas habían sido normales. Intentando calmarla, Bear comenzó a decirle que era hermosa y normal, aunque sonaba más como un intento de convencerse a sí mismo. Finalmente le preguntó si realmente lo amaba. Nikki respondió mirándolo fijamente y diciendo que sí, porque ella era su Nikki rara. Aquellas palabras terminaron de quebrarlo emocionalmente. Más tarde discutieron acerca de si aquello podía considerarse amor real. Bear confesó que quería que la relación funcionara, pero explicó que necesitaban espacio y que ella debía regresar a su casa al menos por una noche. Nikki rompió en llanto y aseguró que quería ser ella misma, pero que ya no podía hacerlo, así que terminaría convirtiéndose en cualquier cosa que él quisiera. Bear intentó tranquilizarla diciéndole que solo quería que actuara como Nikki, pero eso la alteró todavía más. Entre lágrimas, repetía desesperadamente que no podía ser ella misma. Después volvió a disculparse mientras Bear, al borde del llanto, terminaba confesando que aquello no era real y que le estaba dando miedo. Ella insistió en que jamás le haría daño. Entonces Bear sugirió que esa noche durmiera sola mientras él descansaría en otro lugar y regresaría por la mañana. Aunque aceptó, poco después comenzó a buscar desesperadamente entre cajones y muebles. Cuando Bear le preguntó qué hacía, ella respondió que la cama estaría demasiado fría si dormía sola e insinuó inquietantemente que podría hacerse daño esa noche. Luego le dijo que la otra opción era que él durmiera con ella. Más tarde, mientras ambos estaban acostados, Bear recibió mensajes de Sarah, quien necesitaba hablar con él y decidió ir hasta su casa. Cuando Bear intentó salir sin despertar a Nikki, escuchó una voz distinta. Era la verdadera Nikki, suplicándole que la matara y que no despertara a aquella versión extraña de ella misma. También le confesó que nunca había estado realmente con él y que todo aquello ocurría por culpa suya. Afuera, Sarah esperaba dentro de su automóvil. Cuando preguntó qué ocurría con Nikki, Bear mintió diciendo que el padre de ella se estaba muriendo. Sarah respondió que aquello era extraño porque Nikki odiaba profundamente a su padre y hacía años que no tenían contacto con él. Finalmente comentó que Nikki se veía realmente mal y que necesitaba ayuda profesional, además de estar desarrollando una dependencia emocional enfermiza hacia Bear. Después de hablar sobre eso, Sarah cambió de tema y le mostró la carta de admisión que había llevado consigo. Llevaba mucho tiempo intentando ingresar a estudios avanzados de arte y aquella era su última oportunidad. Ambos rieron un poco mientras revisaban la carta y el ambiente pareció relajarse. Luego Sarah le confesó que Ian y Nikki habían tenido una relación intermitente durante aproximadamente 2 años, aunque nunca había sido algo verdaderamente romántico. También comentó que Bear necesitaba a alguien que le aportara tranquilidad. Él respondió casualmente que necesitaba a alguien como ella, y ambos se quedaron mirándose en silencio mientras sonreían. Sin embargo, ninguno notó que Nikki había llegado silenciosamente detrás de Sarah. De repente, colocó un ladrillo frente a ella y comenzó a golpear brutalmente su rostro contra él una y otra vez, destrozándole completamente la cabeza hasta matarla. Bear quedó paralizado por el horror y fue incapaz de reaccionar. Después del asesinato, Nikki le dijo tranquilamente que lamentaba que hubiera tenido que ver algo así, aunque también le recordó que todo era culpa suya por haber pedido aquel deseo. Luego aseguró que arreglaría la situación y que nunca lo abandonaría, pero primero necesitaba que él la ayudara a ocultar el cuerpo. Totalmente aterrorizado, Bear terminó ayudándola a cargar el cadáver de Sarah hasta el automóvil. Mientras esperaba dentro del vehículo, Bear abrió la carta de admisión de Sarah y descubrió que había sido aceptada en la escuela de artes Luther. Aquella revelación lo destruyó emocionalmente porque Sarah había muerto sin llegar a enterarse. Desesperado, Bear condujo hasta la tienda donde había comprado las varitas mágicas. Allí le confesó al vendedor que Nikki estaba obsesionada con él y le rogó que deshiciera el deseo. El hombre respondió con total calma que eso era imposible porque Bear ya había utilizado su único deseo. Sin embargo, explicó que otra persona podía formular un deseo contrario para cancelar el original. También insinuó que si Bear moría, el deseo desaparecería automáticamente. Sin perder tiempo, Bear compró otra varita y fue directamente a la casa de Ian. Cuando Ian abrió la puerta y lo vio cubierto de sangre, se alarmó inmediatamente. Entonces Bear le confesó toda la verdad. Había deseado que Nikki se enamorara locamente de él y todo se había vuelto real. Luego le mostró la nueva varita y le rogó que pidiera un deseo específico, que él nunca hubiera deseado enamorar a Nikki. Ian, convencido de que Bear había perdido la cordura, rompió la varita burlándose de la situación, pero en lugar de ayudarlo, pidió tener $1.000 millones. Inmediatamente enormes cantidades de dinero
dinero comenzaron a caer desde el techo. Ian quedó horrorizado al comprender que los deseos eran reales, mientras Bear caía de rodillas completamente derrotado porque acababa de perder otra oportunidad de arreglar todo. Sin alternativas, Bear regresó rápidamente a su casa. Allí encontró a Nikki todavía más perturbada, como si estuviera realizando un extraño ritual. Sobre una silla se encontraba el cuerpo completamente mutilado de Sarah, escena que lo horrorizó aún más. En ese momento Ian llegó desesperadamente a la casa mientras gritaba que ahora sí creía todo lo que Bear le había contado. Bear logró abrirle la puerta, pero apenas Ian vio a Nikki, ella le disparó inmediatamente y acabó con su vida. Después del asesinato, Nikki obligó a Bear a decirle que la amaba. Incluso llegó a vomitarle encima mientras insistía obsesivamente en escucharlo. Finalmente, él terminó diciéndole lo que quería oír y consiguió calmarla momentáneamente. Luego, Bear logró quitarle el arma y le prometió que harían funcionar la relación. Sin embargo, cuando Nikki empezó a hablar emocionada sobre pasar toda la eternidad juntos, Bear negó ligeramente con la cabeza. Ella notó aquel gesto de inmediato y volvió a perder el control. Desesperado, Bear intentó corregirse asegurando que sí la amaba, pero luego corrió al baño y se encerró mientras Nikki intentaba derribar la puerta. Dentro del baño, Bear comprendió que la única forma de romper el deseo era acabar con su propia vida. Primero intentó reunir valor usando el revólver que le había quitado a Nikki, pero no fue capaz de dispararse. Finalmente tomó todas las pastillas que Sandy había ingerido accidentalmente anteriormente y las consumió completas. Mientras tanto, del otro lado de la puerta, Nikki seguía suplicándole que saliera y prometiéndole que todo estaría bien. De pronto, Bear escuchó el sonido de otra varita rompiéndose y sonrió ligeramente al comprender lo que estaba ocurriendo. Entonces salió del baño y volvió a abrazar y besar a Nikki. Sin embargo, segundos después cayó al suelo porque las drogas comenzaron a provocarle una intoxicación mortal. Nikki rompió en llanto e intentó usar el arma contra sí misma. En ese instante, la verdadera Nikki recuperó finalmente la conciencia y observó horrorizada todas las muertes y el caos que habían ocurrido a su alrededor. Completamente destrozada, comenzó a llorar mientras Bear yacía en el suelo sin vida. Si te gustó este resumen, dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas películas. También te invitamos a unirte al canal para ver contenido especial. Nos vemos en la próxima.